Es que lo peor que suena más canon que lo que realmente pasa en los cómics. ¿Te imaginas que el Batman mexicano vaya en un bocho? Esa frase casi me da un goti, dijo Bane en algún momento. ¿Qué mala fama tiene mi país como para que siempre que hablen de ese tipo de cosas aparezcamos? Oigan, que exportamos más cosas, no solo eso. Apartando el tema de los Terians, otra vez, porque pues sinceramente la deshumanización de esto está siendo algo hardcore. Esto es, ¿y si Batman fuera mexicano? De Taco Misterio. Vamos a darle. ¿Qué pasaría si Batman fuese mexicano? Casi oprimo otra vez la pantalla del OBS porque se me olvidó el mouse. ¿Qué pasaría si Batman fuera mexicano? Primero que nada sería narco, porque no veo otra forma en la que sea rico en México. Ahora tengo miedo de decir esto en directo. Y porque la reacción se va para YouTube. La historia de los Díaz como una de las familias acaudaladas más poderosas de México inicia con el fin de la Revolución Mexicana, donde diversos paisanos harían lo posible para recuperarse tras dicho evento. Esto es como un what if. Si fuera mexicano, le robaría el Batimóvil apenas salir de su base. Ey, tiene dinero. Tú sabes que a la gente con dinero no le pasa eso. Cuando sí tiene muchos dineros. Entre ellos estaba Patricio Díaz, un mercader perspicaz que aprovecharía el panorama para expandirse, creando a Grupo Díaz, un Ah, no, un poco porque conglomerado me de queda tiendas sordo. que se expandirían por todo México, compitiendo contra otras empresas como los Chedraui en Jalapa. Durante los 60 era de las empresas más ¿Por qué se muestra como una tienda de conveniencia? ¿Estás tratando de decirme algo? Porque en los cómics se dice que es empresas grandes de armamentísticas, etc, etc, pero empresas como tal. ¿Por qué me estás mostrando una tienda de barrotes? importantes del país. Sin embargo, su hijo, Tomás Díaz, sería el heredero al trono corporativo, creando a Grupo Díaz, un conglomerado empresarial que comprende desde farmacias, bienes raíces, agricultura, banca y, claro, el comercio de mercancías generales, volviéndose el empresario Vamos, que es técnicamente dueño de la mitad de México. más rico y poderoso de México, superando con creces a Carlos Slim. Sin embargo, una noticia detendría a México un 26 de julio del 2007, cuando el empresario Tomás Díaz, atareado de la vida corporativa, tomaría un descanso con su familia en Acapulco. En uno de sus tantos traslados por la ciudad, la camioneta donde viajaban sería interceptada por diversos comandos armados. Suena muy canon, la verdad, suena muy canon. Los cuales arremeterían contra sus escoltas con gran facilidad. Estos hombres tomarían como captivos a la familia completa, recluyendo a los miembros en una casa a las afueras de la ciudad. Bruno, su hijo, escucharía gritos y golpes de torturas inenarrables que le propiciaban a sus padres. Al cuarto día, Bruno escucharía un tiroteo y eran las fuerzas del ejército mexicano, entre ellos el mayordomo de la familia, Alfredo Peña. En el fuego cruzado, la familia Alfredo Peña, güey, si lo volvieron mexicano. intentaría escapar. Sin embargo, serían interceptados por uno de sus captores para propiciar un disparo en contra de Tomás y Marta. La imagen quedaría inmortalizada en el pequeño Bruno. El verdugo se quedaría sin balas para rematar al joven y mientras recargaba su pistola, Alfredo acabaría con este de un tiro a la cabeza, marcando de sangre al niño. Los noticieros serían brutales. Televisa y TV Azteca Es que lo peor que suena más canon que lo que realmente pasa en los cómics. ¿Qué pinche multimillonario se va a una maldita obra de teatro y sale por la puerta trasera en Gotham, en un callejón, de noche, sin escoltas? Eres el hombre más rico de la puta ciudad. ¿Cómo carajos haces eso? habrían cubierto toda la Sí, lo es, G, lo es. búsqueda y operativo. El presidente Felipe Calderón habría tomado el secuestro de los Díaz como un ataque brutal del crimen organizado, agudizando dicha guerra que se Sigue teniendo más sentido que lo que pasa en los cómics. llevaba a cabo en esos tiempos. Esto asustaba mucho a la población, ya que si un empresario superpoderoso como los Díaz eran víctimas del crimen, ¿qué le deparaba a ellos? El país estaba conmocionado por este suceso, el cual sería tomado por los medios de comunicación por morbo e interés. Y diversas entrevistas se intentarían dar al pequeño Bruno. Siento que, o sea, bueno, creo que conforme a esto que pasa en la historia, Batman no atacaría ahora a los villanos, sino atacaría más a los carteles. Ahora, ¿cómo terminará esto siendo México? I'm not. Él simplemente no quería hablar del caso.
Tiene más lógica, la verdad. evitando al máximo a Televisa. O sea, no es que tenga más lógica el de Absolute, pero pues, no sé, tiene más trasfondo, la verdad. Con el pasar de los años, el caso sería dejado como secuela de la guerra contra el narcotráfico en el sexenio de Calderón. Pero para Bruno Díaz, ese día vivía siempre en su memoria. Los gritos de sus padres y la muerte que vio ante sus ojos a los 8 años. No tengo pruebas, pero tampoco dudas traigo. Eso marcaba a cualquiera. Él crecería con un odio casi enfermizo a los criminales y el mismo sistema corrupto mexicano. Durante su crecimiento, él sería mandado a diversas ¿Qué mexicano no crece odiando el sistema corrupto de su país? ¿Qué latinoamericano no crece odiando el sistema corrupto de su país? escuelas de todo el mundo, o al menos eso era lo que se contaba al público, ya que con dinero en México puedes hacer lo que quisieses, incluso si es una locura. Durante Parece meme, pero es verdad. esos años, él entrenaría con los mejores maestros de artes marciales del mundo, empezando con Henry Ducard, uno de los mejores detectives de Estados Unidos, aprendiendo técnicas de espionaje y de detective dignas de un espía internacional de la CIA. Él viajaría a Japón con los maestros Tsunemoto y Shihan Matsuda, aprendiendo técnicas de sigilo ninja y combate maestro con armas Por fin, un mexicano que se va a volver un samurái. Rápido, tomen una foto, solo pasa en la ficción. blancas y cuerpo a cuerpo, era indetectable a plena vista. O con Javier Silva, un ladrón de autos en Brasil, con quien aprendió trucos de mecánica jamás antes vistos, además de estudiar la criminalidad que se vivía en las favelas, comprendiendo su mentalidad, fortalezas y, claro, debilidades. También contactaría con diversos sicarios alrededor Me daría miedo que fueras político, pero sinceramente de todos los presentes, eres el que más posibilidades tiene de ello. de Latinoamérica, con los que aprendería la mentalidad y métodos de estos asesinos, inclusive de Alfredo, quien le enseñaría las técnicas empleadas por el ejército, como el manejo de armas y técnicas de ataque, y se sometería a un entrenamiento físico y mental que casi nadie podría tolerar, empleando su casi infinita fortuna en su entrenamiento, ya que la empresa estaba siendo manejada por un confiable amigo de su padre, Lucio Fox, quien expandiría Grupo Díaz a Estados Unidos y Latinoamérica, aliándose con importantes empresas de tecnología como Apple y Microsoft, o adquiriendo mercado libre de unos empresarios argentinos, con el Ah, Mercado Libre, ¿eh? Así que yo soy el que te compra a ti ahora. cual impulsarían el creciente e-commerce de Latinoamérica. Él intentaría mejorar la situación de su país con ayudas a través de sus fundaciones, e inclusive financiando la carrera política de alguien a quien consideraba correcto. Sin embargo, la política corrupta sería un golpe de Desi es el ser. Y algo me dice que va a darle origen a las dos caras en este momento. realidad demasiado cruel. Sus ayudas eran confiscadas por narcos o robadas por otras personas. El sujeto a quien ayudaba en la política Suena al México canon en este momento, la verdad. habría sido asesinado en su campaña. A la verga. Sí es México, güey, sí es México. Él sabría que el sistema estaba corrupto y luchar como Bruno Díaz era una batalla en vano. Un hombre de carne y hueso es corruptible, abatible y frágil, pero un símbolo, algo que cause terror en las personas y sea una leyenda, eso sí podría ser un cambio. Así que cruzaría por su cabeza una de las ¿No tiene el presentimiento que a este Batman se va a pasar la regla de matar por los huevos? ideas más locas de su vida, volverse un vigilante. Inspirado por leyendas como el zorro, Robin Hood No le queda gente, así empezó el alemán de bigote chistoso y miren cómo terminó. o Chucho el Roto, buscaría ser un símbolo. Él sentía cierto afán a los murciélagos, criaturas con las que se identificaba y sentía atraído. Si bien Alfredo al principio pensaría que todo esto era una locura, él lo apoyaría en todo, ya que aunque fuese su mayordomo, él lo veía como su hijo, y estimaba enormemente a Tomás y Marta. Otra persona que conocería su idea sería Lucio, quien empleando su vasto conocimiento técnico de la empresa, le brindaría todo lo que Grupo Díaz podría servirle. Lograrían comprar un traje de sigilo experimental ruso. Bruno lo forraría de Kevlar en partes de choque, además de telas antifuego y de resistencia eléctrica. Era ágil pero resistente para la batalla. Emplearía una capa que reaccionaría a estímulos electromagnéticos, ideal para planear en caso de caídas improvisadas. Guantes de adherencia, ideales para escalar y agarrar las escarpadas casas y pequeños edificios de Ciudad de Vamos, que se está volviendo el Batman del Caballero de la Noche. México, y botas ligeras con casquillo que destrozarían los huesos de quien fuese. De casco, emplearía uno de Kevlar y fibra de carbono, ligero, resistente y táctico. Empleando los conocimientos de Da Silva e inspirado en los carros más confiables de México, como el Tsuru, Chevy y Boch,
Ay, me ganaste. Yo también iba a decir el bocho. Haría un motor ultra resistente ¿El Chevy es un carro confiable? Wow, no sabía. y veloz, suspensión y chasis de camionetas fuertes como Tacomas y Fords F-150 ¿Te imaginas que el Batman mexicano vaya en un bocho? Sería muy canon. Y sería muy jajas. Pero, hey, es el bocho. Nada le gana al bocho. antiguos. Con todo esto, haría un vehículo completamente diseñado para sobrevivir los enormes baches y calles no asfaltadas de México. Una carrocería pequeña, ideal para las calles angostas de las ciudades. Por lo que con todo esto crearía su Batimóvil. Caso similar con la Batimoto, empleando principios de motos inmortales como las Honda, Yamaha o hasta las itálicas, creando una moto ideal para las calles de la ciudad. Pensé que Italia creara una moto tipo. Que sus componentes fallaban, pero que son tan baratos de conseguir que sinceramente vale la pena. Ambos vehículos con silenciadores, evitando llamar la atención en medio de las noches. Durante los primeros días, este misterioso vigilante atraparía dealers de droga. Estos aparecerían amarrados a un poste, con su mercancía en ellos, y fotos que les incriminaban. Algunos eran incapacitados y obligados a delatar su operación, causando cierto temor entre los halcones, quienes no podían determinar de dónde venía este sujeto, y quien de hecho los cazaba triangulando su posición exacta. Con el pasar de los días, laboratorios eran destruidos y cada vez más criminales caían, entre ellos los infames cobradores de Y pues, ya pues. piso. Estos, después de pedir la cuota, eran agredidos por el vigilante, quien los dejaba colgados de los pies en puentes peatonales con una pancarta: "No más cobro de piso". Una leyenda sonaba en las calles, y sería la del murciélago. La gente estaría a favor de su cruzada, sin embargo pedirían que fuese más brutal en su actuar, ya que Como buen latinoamericano pediría que matara. Es jodido, pero es verdad. cada dealer que atrapaba saldría al día siguiente sin problemas. Vacíos legales serían empleados por Sí, sí, lo pasaría. Sí, pasaría, suena bastante canon. abogados para sacar a los jefes de plaza y diversos delincuentes. Sin embargo, Batman los atraparía de nuevo, y el primer encuentro era una golpiza y noqueada, pero un tercer o cuarto encuentro terminabas con huesos rotos, contusiones cerebrales o hasta el coma. La policía Vamos, que te daba tan duro que sinceramente si sobrevivías o si no morías, te la pelaba. comenzaría a buscar a este vigilante, quien también No puedo hacer eso, absolutamente injusto. Suena canon, la verdad, Jill. atrapaba a policías y tránsitos corruptos que cooperaban con el crimen. El gobierno y los cuerpos de seguridad de Ciudad de México comenzarían a buscar a este vigilante, a quien lo acusarían de alterar el orden público y atentar contra los derechos humanos de algunos civiles. Videos saldrían de él en su vehículo, persiguiendo a maleantes en motos o vehículos. Nadie se salvaba de este hombre, quien comenzaba a llamar mucho la atención en el país. Sin embargo, para evitar sospechas y posibles relaciones, Bruno armaría toda una imagen como mi rey mexicano. Nadie pensaría que ese niño rico, fresa y mimado sería un vigilante por las noches. Sería el soltero más codiciado de todo México, un whitexican por excelencia, en lujosas fiestas por todo Ciudad de México, Vallarta, Los Cabos y Cancún, siendo dueño de diversos carros lujosos y codeándose con la alta sociedad mexicana de diversos estratos. Actrices, actores, cantantes. Créeme, puede hacerlo. Creo que en los cómics, de hecho, se cree que Bruce Wayne es un niño rico, mimado, que no sabe nada del mundo. Por eso nadie cree que él es Batman. Antes serían parte de su selecto grupo de amigos, inclusive de toda Latinoamérica. Gil-G1 dice: la samba un Batman se escriba con A de mujer, y te le tenemos que demostrar que todo se debe resolver con el diablo. Hinche vieja babosa. No sé de quién hablas, Jill. Viajando por todo el mundo y plasmando ¿Te imaginas? O sea, literalmente no dudo que Bruce Wayne, si pasara así, bueno, Bruno Díaz, se tomara fotos con ellos, con todos los que está mostrando. Con Luisito Comunica, con Bad Bunny. No, no tengo dudas de ello. Simplemente por los jajas. en Instagram una imagen de Playboy en toda Ah, no sé, no es mi opinión de lo que pasa en México. Solo supe que la cosa se puso bastante fea con lo que mataron a este narco. regla. Mientras que el Bruno Díaz real estaba obsesionado con su batalla contra el crimen. Iría mejorando su equipo con el pasar del tiempo. 2 bastones con teasers de energía, un gancho en su antebrazo que le permitiría engancharse a edificios y vehículos, y gadgets para captar transmisiones del narco y emular voces, con las cuales lograría desarmar operaciones narcóticas sin problemas.
Todo esto lo hacía un depredador de criminales, llegando a derrocar organizaciones más complejas poco a poco. Policías y narcos comenzarían a caer. Tras ser liberados, eran traumados por Batman, destrozando Suena canon para mí, Jill. piernas y brazos, dejando en coma a varios matones. Muchos inclusive lo confundirían con ataques de otras organizaciones por lo extremadamente brutal que era. Él comenzaría a esparcir el miedo en toda Ciudad de México, la cual irónicamente comenzaba a ser un poco más segura, lo que provocó que otros estados del país pidiesen la intervención de Batman, especialmente al norte del mismo, donde Mira esa mamada, ¿cómo quieres que intervenga Batman si no hay un lugar donde esconderse? la presencia del crimen organizado era más fuerte, por lo que expandiría su operación a más estados del país. Después de todo el crimen estaba ligado entre sí. Sin embargo, no todo lo que propiciaba Batman era bueno, ya que al surgir los criminales comenzaban a ser más paranoicos, producto de que Batman los manipularía a tal punto de llevarlos a conflictos internos. En medio de la guerra de los carteles, surgirían diversos sujetos que harían la vida imposible al vigilante. Entre ellos, saldría un brutal sicario, al cual apodarían Bane, un antiguo luchador de la AAA, quien tenía un físico casi sobrehumano. Este vivía enganchado a esteroides y demás drogas que lo volvían un monstruo. Era líder del cartel Puño de Hierro, que operaba en el occidente del país. Maldita sea, esto se puso bastante bueno. Si no comentes porque literalmente me atrapó la historia. Sin embargo, este tipo tenía una fama de sicario y torturador. Este destruía gente con sus propias manos. De manera poética, Batman le había inducido una sobredosis de sus propias drogas, causándole un coma que lo dejaría en cama, perdiendo su físico y movilidad corporal. Aunque diversos relatos en las calles indican cómo Bane logró quebrar la espalda de Batman. Sin embargo, el murciélago logró recuperarse. Pamela Islas, o mejor conocida como la Hiedra Venenosa, una química del cartel, fabricante del fentanilo y diversas drogas macabras, amante de la botánica. Lo peor es que, o sea, lo peor es que lo está haciendo con lógica y está haciendo, le está explicando de tal forma que sinceramente suena canon en México. La gente de México los quiero, pero pues, admítanlo, su país también podría hacer esto en cualquier momento. Y yo no voy a excluir al mío, porque soy colombiano y todos sabemos lo que pasa aquí también. Ahora, no voy a decir nada más por miedo a mí mismo. Tengo miedo, quiero vivir. Que se romperá primero tu espalda tu voluntad. Uf, uf. Esa frase casi me da un goti, dijo Bane en algún momento. Mujer conocía todos los remedios herbolarios de México y a su vez las mejores plantas para crear las drogas más estimulantes y lucrativas para el cartel. Su arresto fue un duro golpe para el crimen. Batman incapacitaría sus manos, evitando que cocinase más mercancía. Espérate, ¿me estás diciendo que le rompió las manos para que no pudiera volver a ver? ¿What the fuck, Batman? Jonathan Cázares, un bioquímico que junto a Pamela Islas eran los químicos más brutales del cartel. Sin embargo, en vez de dedicarse a cocinar, Jonathan era más de torturar a los enemigos del mismo, creando pociones, ácidos y claro, una toxina que causaba un dolor inenarrable, usado para torturar a los que enfrentaban al cartel y no eran bien vistos. Batman lo atraparía, mandándolo a un asilo mental, ya que habría acabado loco tras ser expuesto a dosis inhumanas de su misma toxina, gracias al mismo murciélago. Eduardo Nogales. Se lo está cargando para que no puedan volver a salir a las calles por lo que estoy viendo. Este Batman sí me representa. Un brutal hacker y estratega del cartel. Este era el brazo de inteligencia del crimen, organizaba rutas logísticas, creaba drones kamikaze y blindaba los vehículos de varios cárteles. Era conocido por retar a Batman en diversos acertijos. ¿No esa mamada que es como un bosque vivo? Los cuales les dio tiempo al cartel para eludir al murciélago. Es por ello lo valioso que era para el mismo. Sin embargo, sus métodos dejarían de ser efectivos y el mismo cartel lo mandaría a silenciar, cuando este buscaría escapar tras dejar de serles útil. Pero sin duda, sus mayores rivales y los más crueles serían los líderes de los cárteles más famosos que tomarían control del país tras la guerra de los narcos. Uno de ellos sería el líder del cártel, los Cobos, nueva generación. El pingüino. Iba a pensar que iba a decir que era el Chapo, pero no, el pingüino. Por Osvaldo Cobos, alias el Pingüino. Un narcotraficante extremadamente peligroso. Este tipo era Explícate. capaz de convencer a otros capos y mafiosos de otros países. Ese era su poder y peligrosidad. El tipo lograba convencer a masas con Aquí me manda la multimedia en el Discord. su propia lengua y mover personas como si de un juego de ajedrez se tratase. Era descrito como un sujeto bajo, moreno, robusto y con nariz extremadamente grande. Su apodo vendría de su peculiar físico y forma de caminar, producto de una malformación en su pie.
Con una mente criminal maestra, lograría establecer redes logísticas superfuertes y sigilosas, moviendo toneladas de estupefacientes desde Colombia hasta Estados Unidos y cualquier otra Maldita sea Colombia, ¿por qué siempre tienes que aparecer cuando hablan de drogas? parte del mundo. Tenía aduanas en su nómina y Ahora, ¿qué mala fama tiene mi país como para que siempre que hablen de ese tipo de cosas aparezcamos? Oigan, que exportamos más cosas, no solo eso. alcaldes de diversos estados a su merced. Su poder era brutal y su apellido una leyenda en el mundo criminal. Movía los hilos de México desde su mansión escondida en la Sierra Madre de Oaxaca, una fortaleza vigilada por los mejores elementos de su banda, los cuales tenían armamento de grado militar. Su arresto significaría un brutal golpe para el crimen y una de las victorias más difíciles jamás antes enfrentadas por el murciélago. Sin embargo, el otro sería el némesis de Batman, un sujeto tan macabro y sanguinario que dejaba a sus similares en pañales a la hora de ser brutal. Era el líder del cartel. No sé, literalmente Batman se está encargando de que ninguno de sus villanos, una vez que se enfrenten a él, puedan volver a ser villanos. Así que, no sé qué tan peligroso puede ser el Joker en este momento. El de los payasos de Sinaloa. Nadie sabe su nombre real, solo que le apodan el Joker. Es un tipo desfigurado del rostro que usa pintura de payaso en su cara. Algunos dicen que es su pintura de guerra, ya que habrá pertenecido a alguna milicia. Ese tipo era tan sádico, manipulador y perspicaz que lograba tener elementos leales que mataban y morían por él. Sus planes eran tan brutales que dejaban en pañales a los anteriores. Siempre a los cuerpos que dejaba se les dibujaba una macabra sonrisa en su piel. Suena a algo que el Joker haría estando en México. Algunos incluso narran cómo empleaba caras humanas como máscaras. Él mismo se encargaba de torturar y matar a sus oponentes. Incluso, junto al Pingüino, conspirarían para atrapar a Javier Denis, un importante juez de distrito que aspiraba a la alcaldía de Jalisco. Ambos atacarían uno de sus convoys, secuestrando al candidato, incluso a pesar de enfrentar Voy Jill. al propio Batman. Estos lo torturarían a puntos brutales. Batman llegaría a su rescate, pero en medio del fuego cruzado y el enfrentamiento, Denis quedaría quemado de la mitad de su cuerpo, perdiendo la cordura y uniéndose al crimen. Posteriormente sería atrapado por Batman y puesto en un hospital psiquiátrico. El Joker, durante sus enfrentamientos contra Batman, salía ileso. Junto a Bane, era de los pocos en darle una batalla brutal al murciélago. Sin embargo, la misión de esta cosa era quebrar a Batman. En medio de sus investigaciones, Batman llegaría a un rancho en medio de las carreteras libres en el centro del país, y al llegar al lugar, los horrores que se habrían vivido allí serían inenarrables. Bruno, esa noche, cruzaría un límite que difícilmente superaría. Para salvar a las pocas almas que aún quedaban conscientes, sin armas y con todas sus herramientas, destrozaría a golpes a todos los guardias del lugar. Él acabaría con la vida de todo ese batallón y su líder, el Joker, quien lo amenazaba con prender fuego a las personas. Sin alternativa, acabó con la vida de ese monstruo, permitiendo la huida de todos los cautivos. Esa noche, Bruno cambiaría por completo. Él reflexionaría sobre lo brutal que es la situación en México, recordaría la tortura que vio sufrir a sus padres, la tortura que vio en esas personas. Si bien incapacitaba a algunos criminales, estos terminaban saliendo de la cárcel o muertos por el mismo crimen. Pareciese que tenía una batalla infinita contra este mal que tanto contamina su país. Sin embargo, Alfredo con sus palabras le recordaría lo importante de su travesía. Qué gracioso es que incluso con esa versión de Batman en México logró avanzar hasta que cubrió todo México, por así decirlo. Y en los cómics se mantiene en Gotham porque el desgraciado no mata ni busca incapacitar de forma permanente a sus pinches villanos. Incluso este Batman tiene más lógica. De las miles de vidas que ha salvado, directa o indirectamente, y si bien a simple vista no se veía su cambio, al menos es alguien que se preocupaba por hacer uno. Su ejemplo inspiró a otros a combatir el crimen. Le recordó el objetivo principal de Batman: ser un símbolo. Por lo que un Bruno, motivado como nunca en seguir su lucha, viajaría alrededor del país, peleando contra diversos cárteles. Una guerra brutal llena de sangre. Comenzaría poco a poco a quitarles el terreno a estas organizaciones, destrozando laboratorios de droga, ranchos de adiestramiento y casas de capos. Aprovecharía su faceta corporativa para que Industrias Díaz comprase estos terrenos, y con blindaje fiscal y la misma corrupción con la que el crimen se defendía, la empresa comenzaría a congelar cuentas del narco, evitar la creación de empresas fantasma y destrozar corporativamente a empresas que financiaban estos grupos. Si estos intentaban atacar a Industrias Díaz, Batman los destrozaba por completo.
Para evitar problemas con su empresa madre, él habría adquirido diversas pymes y empresas menores, alianzas con Chedraui y varias concesiones de Oxxo Porque obviamente es México y tienen que conseguir algo del Oxxo. Porque obviamente es de México. y Pemex, cambiando todos estos lugares por comercios de este tipo. Crearía Grupo Arkham, una empresa de seguridad privada que simplemente era la fachada de vigilancia para Batman. Además de que era el hospital mental donde solía mantener encerrados a estos criminales tan fantasiosos que solía enfrentar. Suena canon, Jill, suena canon. Esta empresa rápidamente crecería por su eficacia total contra el crimen y el cobro de piso, trabajando no solo con pymes, sino con corporativos grandes como Grupo FEMSA y Oxxo, los cuales eran víctimas del cobro de piso y la delincuencia. Cada que se alertaba de una amenaza de cobro de piso, estos delincuentes aparecían al día siguiente, amarrados a un poste o colgados de los pies en diversos puentes. Era una señal clara, nadie se mete con Batman. En un país donde el dinero regía todo, era hasta irónico que como millonario no usase su arma más devastadora y efectiva en su guerra. El gobierno de México comenzaría a intentar atrapar a Batman, a quien lo acusarían de ser otra célula del crimen organizado, la cual estaba arrasando a su competencia. Al descubrir nexos con el gobierno, Bruno comenzaría a atrapar a gobernantes corruptos, dejándolos en las plazas de sus pueblos, a la merced de la población. Mientras que Bruno, anteriormente con sus medios y dinero, pondría Y lo peor es que se le haría más fácil que lo que tiene que hacer en Gotham, maldita sea. a gobernantes designados para servir de manera más justa. Estos comenzarían a limpiar las calles también. Nadie lo decía en público, pero todos lo creían. Batman ayudaba a estos gobernantes honestos, aquellos que realmente atrapaban criminales y hacían algo por mejorar la situación de seguridad del país, ya que aquellos que se iban a la corrupción enfrentaban el puño de Batman. Si bien algunos intentaban ser asesinados por la maña, enfrentaban el castigo del murciélago, quien no descansaba hasta atrapar a todos y cada uno de los miembros de las mismas, torturándolos de maneras cada vez más atroces. Estos terminaban incapaces de delinquir. Para algunos, Batman ya estaba cruzando una línea que los separaba de los criminales que tanto atacaba, pero otros lo defendían, diciendo que para detener un monstruo debe ser un monstruo más fuerte. Y lo peor es que creo que en este caso, si Batman se votara para la presidencia, ganaría por default. Literalmente arrasaría con las elecciones. Sí, México. What the fuck. El ¿Estás bien, México? Tu política está rara, la verdad. comenzaría a Y mira que yo vivo en Colombia, no soy nadie para decir eso. las líneas logísticas del cartel. Incluso, algunos relatos mencionan cómo otros vigilantes habrían sido inspirados por el héroe, como diversos jóvenes que ayudaban en sus batallas. Uno sería apodado el Ala Nocturna, un tipo acrobático que al igual que Batman empleaba porras eléctricas con las cuales combatía el crimen. Él solía operar en el sur del país, principalmente por la zona maya. También se hablaba de una chica que vestía igual que Batman. Ella solía operar en Veracruz y Oaxaca, pero durante la operación del Joker, ella habría desaparecido misteriosamente. Pero el más letal era uno No mames, se hizo canon. ¿En serio tenías que hacer canon lo de la tortura a Bárbara Gordon? ¿Es en serio? ¿No podías dejarla ser feliz en un universo de ficción? que describían como un tipo corpulento, con una chaqueta café y un casco rojo que cubría todo su rostro. Este sí no tenía límites, mataba y torturaba criminales sin remordimiento alguno, portaba 2 pistolas para realizar sus cacerías. Él no te noqueaba como Batman o sus secuaces, directamente te mandaba a la tumba si te enfrentabas a él. Él también solía torturar a estos criminales de la misma forma en la que ellos lo hacían. Algunos preferían ser atacados por Batman antes que por él, por lo que sería apodado la Muerte Roja, por lo letal que era en su actuar. Sin embargo, Batman notaría cómo Por algo está matándolos, ¿no crees, Jill? estos criminales se armaban. Eran ni más ni menos que con armas traídas del propio Estados Unidos, por lo que el murciélago también destruiría cargamentos de armas y viajaría al norte para atacar traficantes de las mismas para entregarlos a la justicia. Él investigaría más a fondo el por qué estos criminales parecían estar tan bien entrenados, descubriendo algo aterrador, ya que tendría que dirigir su guerra a Estados Unidos, donde se enfrentaría a fuerzas que escaparían de su entendimiento. ¡Ay, metió la corte de los búhos, güey! Te ganaste tu like, la verdad. Si te ha gustado esta reimaginación de Batman, no olvides Sinceramente lo habría matado, aunque no sé cómo habría revivido en esta imaginación de Batman en México, la verdad.
dar tu like, suscribirte y hypear el video para apoyar mi contenido. Te lo agradecería enormemente. Pero, ¿qué pasaría si Bruce Wayne, el Batman más elemental que todos conocemos, dejase Ciudad Gótica para enfrentar al narcotráfico en México? ¿Podría derrotarlos? Es algo que verás en el video que ves en el recuadrito de tu pantalla. Ok, 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 Dale ok, click ok. para verlo. Yo soy Taco Misterio y nos vemos en ese video. Ok, mira, muy bueno el video, la verdad, estuvo muy perrón. Toma tu like, toma tu suscripción, porque sinceramente me gustó. Y eso fue. ¿Y si Batman fuera mexicano? Que parece que sería lo mejor que le podría pasar a México, la verdad. Bueno, cualquier país latinoamericano, siendo sincero. A ver, acá nadie espera en dulce. Todos sabemos que Latinoamérica está jodida. Pero, en fin, con misterio, un excelente video, hermano.